Viví una vida doble en Cristo. Jóvenes, este video es para ti. Veamos. Me aparté del Señor, yo lo hice porque me había enamorado de una persona. Entonces esa persona no era creyente, no era cristiana. Y a mí el Señor me habló. Y el Señor me dijo, ella no es la persona que yo tengo preparada para ti. En medio de mi llanto yo le dije, bueno, si tú no estás de acuerdo no me interesa, pero yo voy a seguir con esta relación. Y si por este amor yo me tengo que ir al infierno, estoy dispuesto a hacerlo. Fueron los peores años de mi vida, te digo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que yo todavía iba a la iglesia. Yo tenía una doble vida en Cristo. Para la gente yo era un buen líder de la iglesia. Para la gente yo era un buen predicador de la iglesia. El problema es que todos a mi alrededor, mientras oraban, sentían la presencia del Señor. Yo no sentía nada. Llegó un momento en el que una de las siervas del Señor de la iglesia se me acercó y me saludó. Pero cuando ella me saludó y se sorprendió. Y me dice, ¿qué pasa contigo? Préstame tu mano, me dijo. Y puso mi dedo en la palma de la mano de ella y me dijo, tú estás mal con Dios. ¡Wow! Fue la única vez que yo sentí un terror tan grande en mi vida, porque estaba a punto de desmoronarse toda mi apariencia. Hay gente dentro de la iglesia que lamentablemente se va a perder. Pero ella me señaló al rostro y me dijo, mi pequeño Samuel, después de dormir junto al arca, ahora quieres dormir en la oscuridad. ¿Y en esa relación seguías predicando? Claro que sí. La gente pensaba de que yo era el más ungido, de los jóvenes más prometedores de la iglesia. Y en ese entonces pertenecía a una iglesia muy multitudinaria en la capital de Nicaragua, una iglesia muy grande. Y los líderes nunca supieron nada. Los pastores jamás se enteraron de nada. Era tanta gente que no podían tener el cuidado pastoral sobre mi persona. Entonces, yo seguía predicando, yo seguía cantando, orando, adorando, y como si nada pasaba. El problema es que todos a mi alrededor, mientras oraban, sentían la presencia del Señor. Yo no sentía nada. Yo oraba en medio de la multitud, esperando que por lo menos una gota de la lluvia de la nube que descendía sobre ellos cayera sobre mí. Yo no sentía nada. Llegaban los predicadores invitados a la iglesia, aquel asunto se derramaba, y esto es lo más delicado. Por eso te digo que cuando tú conoces al Espíritu de Dios, tú sabes quién es el Espíritu Santo. Y lo más delicado es que se derramaba la presencia del Señor, se manifestaba el Espíritu Santo en la iglesia, y como todos estaban bajo la gloria de Dios, yo no me podía quedar por fuera. Si yo me quedaba por fuera, la gente iba a pensar mal de mí. Entonces, como desde mis 9 años yo ya había sido bautizado con el Espíritu de Dios, yo hablaba lenguas mecánicas, pero no me quedaba callado. Yo no podía darme el lujo de quedarme callado. Tenías que aparentar. Tenía que hacerlo para que la gente pensara que yo seguía siendo el joven sano que ellos creían. Es más, mis padres todo el tiempo pensaron que yo nunca hice nada malo. Hasta hace como unos 5 años los tuve que desengañar y les dije, ustedes no pueden seguir mintiendo. Mis padres, no, pero es que tú siempre has sido un niño sano y esto. No, ustedes no pueden seguir mintiendo. Yo me aparté del Señor y ustedes ni cuenta se dieron. Yo hice muchas cosas y ustedes ni cuenta se dieron. Porque la última vez que mi papá presumió, desde el altar de una iglesia, dijo, mi hijo nunca ha probado licor, mi hijo nunca esto. Y yo, Dios mío, si supiera mi viejo todo lo que yo hice. Wow. Entonces ese día yo tuve que hablar con ellos dos y decirles, no sigan mintiendo en mi nombre, por favor, porque ustedes no saben todo lo que yo hice. Entonces yo tenía que aparentar, y el problema es que tenemos gente así en la casa del Señor. Hay gente así, y hay gente que nos va a mirar y se van a identificar, porque ellos saben en lo profundo de su corazón que están teniendo una doble vida, aún dentro de la iglesia. Y eso es preocupante. Es preocupante porque esa es la juventud que tenemos hoy día. Y esto no... qué bueno que estamos hablando de esto, porque es algo que pocas veces se toca, es algo que de lo que pocas veces se habla. Queremos hablar de unción, de reino, de conquista, queremos hablar de tantas cosas, pero nadie nos habla de aquellos que están viviendo una vida doble, de aquellos que están luchando
dentro de ellos con un sentimiento, de aquellos que están luchando dentro de ellos por un amor que no pueden manifestar ante la sociedad, por un amor que no pueden manifestar delante de la gente, un vicio que los tiene atados, gente que están en nuestros altares pero tienen una doble vida, gente que están en nuestros altares y batallan con masturbación, con pornografía, con fornicación, con adulterio, y ellos siguen en nuestros altares, gente que batalla con homosexualismo, lesbianismo y siguen en nuestros altares, gente que son adictos a las relaciones sexuales y hasta pagan por ellas, pero todavía están ministrando desde nuestros altares. Entonces ahí tenemos un gran problema, y ese problema es la doble vida dentro de la iglesia, la doble vida dentro de la casa del Señor. Eso no es imposible, el asunto es de que parece raro porque es algo que pocas veces se manifiesta, pero de que existe. ¿Qué pasaba por tu mente cuando no habían luces, cuando no estabas en la congregación, cuando estabas solo en tu intimidad? Eso era lo más terrible, sentirse vacío. Después de que terminaba el culto, que terminaba la administración y todo, yo logré entender lo que dice la palabra del Señor, que si hago muchas cosas pero no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe. Yo logré entender eso. Yo decía, Señor, me siento tan vacío que yo me escucho hablar y sé que no tengo nada por dentro. Me escucho hablar y sé que no tengo absolutamente nada por dentro. Fueron los 2 años y medio más terribles de mi vida. Fue terrible. Estoy omitiendo muchas cosas, pero en 2 años y medio pasó demasiado, de lo que no me siento orgulloso. Y te digo, quizá esta sería la 3ª o 4ª vez que yo hablo de esta situación. Yo no soy muy abierto en mi vida personal porque no me gusta hacerlo. No me gusta hacerlo, pero bueno, hoy me toca ser abierto delante de mucha gente que van a ver esta entrevista. Ahora bien, llegó un momento en el que una de las siervas del Señor de la iglesia se me acercó y me saludó. Esa mujer yo la recuerdo tanto, una mujer muy de Dios, que recuerdo que esa tarde, antes de iniciar el culto, estábamos reunidos los líderes, porque siempre nos teníamos que reunir para orar antes de que el culto iniciara, y entonces en esa ocasión me tocó dirigir la oración a mí, poniendo todo lo que se tenía que hacer al Señor, y oré consagrando el culto y todo. Al momento que los líderes nos vamos a saludar para que cada quien vaya al lugar que le corresponde, al último que saludó ella fue a mí, pero no lo hizo con una mala intención ni con una segunda intención, yo lo sé. Pero cuando ella me saludó y se sorprendió. Dios te bendiga, varón, me dijo, y me estrechó la mano. Cuando ella me apretó la mano, ella se sorprende y me dice, ¿qué pasa contigo? Y yo, nada, préstame tu mano, me dijo. Y yo recuerdo que literalmente ella tomó mi mano y abrió la mano de ella y puso mi dedo pulgar en su mano. Eso era un escáner de huella digital. Y puso mi dedo en la palma de la mano de ella y me dijo, tú estás mal con Dios. Fue la única vez que yo sentí un terror tan grande en mi vida, porque estaba a punto de desmoronarse toda mi apariencia. Estaba a punto de que todo el mundo se enterara que yo estaba lejos de Dios dentro de la iglesia. Y ahí hay algo también. Hay gente dentro de la iglesia que lamentablemente se va a perder. Hay gente dentro de la iglesia que se van a perder, y como dice un pastor muy amado por mí, hay gente que se van a perder a la sombra de un púlpito, por falta de discernimiento muchas veces de sus líderes espirituales, por falta de transparencia también de aquellos que están viviendo una doble vida. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, no, sierva, ya estoy bien con Dios. No, la corriente de Dios que había en tus manos ya no está. Y se me eriza la piel de solo recordar eso. Me dice, el fuego que había en tus manos ya no lo siento. La electricidad que corría por tu cuerpo cada vez que me saludabas ya no está. ¿Qué se hizo? Me dice. Y yo, no, yo estoy bien. Varón, tú no estás bien delante de mi Padre.
Y así dice el Espíritu Santo. Cuando dijo eso, amado, me morí. Porque el Espíritu de Dios es tan importante para mí que esconderme de Él yo no puedo. No puedo. Y me dijo, ¿qué hiciste con lo que puse sobre ti? ¿Qué hiciste con lo que yo te he dado? Menospreciaste todo el tesoro que yo puse sobre ti. ¿Qué has hecho? Y me dijo, ¿qué has hecho, Natanael? ¿Qué has hecho con lo que yo puse sobre ti? Y cuando a mí me golpea la palabra de ella, es cuando me dijo algo que solo Dios y yo sabíamos, que desde pequeño fue algo con lo que yo me identifiqué. Y siempre le dije, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Y me señaló frente a frente. Te digo de que no estábamos ni a 1 metro de distancia. Pero ella me señaló al rostro y me dijo, mi pequeño Samuel, después de dormir junto al arca, ahora quieres dormir en la oscuridad. El temor fue intenso, porque nunca nadie sabía que yo siempre le dije al Señor, yo quiero ser como Samuel. Y que desde pequeño siempre me gustó mucho orar, meterme a la profundidad, leer la escritura. Nunca, como te repito, yo no soy muy abierto en lo personal. Sin embargo, ella dijo algo que solo Dios y yo lo conocíamos. Eso fue para mí tan determinante. La culpa me invadió. No sabía qué hacer, estaba tan desesperado. Y yo seguí negando todas las palabras de ella. Yo las seguí negando. Aun cuando ella me dijo, así dice el Espíritu de Dios. Yo no, pero es que yo estoy bien. Natanael, tú no estás bien. La corriente del Espíritu ya no está sobre ti. El fuego del Espíritu Santo. Es más, el resplandor que había en tu rostro ya no lo veo, Natanael. Se apagó la llama que había sobre tu cabeza. Y me gritó, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Mi corazón se aceleró. Wow. Porque me habían descubierto. Eso quedó ahí. Pero esa tarde yo le dije, Señor, yo ya no puedo más. Yo termino todo esto hoy. Yo no puedo seguir así. Esa tarde, en lo íntimo, porque yo no me podía dar el lujo de pasar al frente y reconciliar delante de toda la iglesia, y que toda la iglesia, ¿qué le pasó a Natanael? Yo no me podía dar ese lujo. Hasta ese momento yo seguía siendo un hipócrita. Y en lo íntimo, yo vine y le dije, perdóname. Yo necesito que tú me perdones. Pasaron los meses, no fue fácil. Yo quería sentir lo que los otros sentían, no podía. Yo le decía, Señor, yo quiero llorar, quebrántame, quiero sentirte. Yo no sentía nada. Así pasaron 6 meses de mi vida, en los que yo no sentí nada. Yo no podía sentir nada. Llegaban los predicadores, aquella gloria se movía. Yo ya no hablaba lenguas, porque ¿para qué? Ya no. Esos 6 meses yo me quedé totalmente en silencio. Porque ¿para qué? Ya no estaba dispuesto a seguir engañando al público ni a mí mismo. Llegó un predicador, recuerdo bien. Llegó un predicador de esos que uno muchas veces dice, no, pues el mensaje va a estar aburrido porque este hombre es muy pasivo. Y llegó y empezó a predicar su enseñanza un domingo por la tarde. Y empezó a predicar su enseñanza y a predicar. Al final, cuando toda la iglesia se puso en pie para la oración, él dijo, aquí hay un hombre, aquí hay un varón. Y así dice el Señor, no me sientes y quieres sentirme. No te quebrantas y quieres que yo te quebrante. Quieres derramarte delante de mí y me has preguntado por qué no me sientes, por qué no te toco, por qué no puedo llenarte. Quiero decirte, así dice el Señor, la disciplina que yo puse sobre ti, esta tarde yo la retiro.
Y así dice el Señor, mencionó mi nombre delante de toda la gente. Y era un predicador invitado de otro país. Y dijo, Natanael, así dice el Señor. Hoy levanto la disciplina que había sobre ti. Y la paloma que te abandonó, hoy regresa a su habitación, que es donde corresponde y donde nunca debió haber salido. Cuando él dijo eso, mis ojos se volvieron una fuente de lágrimas. Yo pude volver a sentir al Maestro esa tarde. Desde ese día, yo no estoy dispuesto a negociar esto. Desde ese día yo no estoy dispuesto a negociar este asunto. Porque Dios está aquí. Ojalá. Hay gente que tiene que aprender a amar y atesorar lo que el Señor le ha dado. Hay gente que tiene que aprender a amar lo que no están conformes ni contentos con lo que Dios le ha dado. Y hay gente que tiene que aprender a amar lo que Dios ha puesto sobre ellos. ¿Sabes qué es lo más tremendo de todo? Cada uno de nosotros somos un agente importante en el reino de Dios, y hay una generación que depende de nosotros. Hay una generación que depende de nosotros porque ellos necesitan escuchar una palabra. Nosotros somos los interlocutores del reino y Dios nos ha prestado los oídos de ellos. Y si tú te callas, ¿quién irá? ¿Quién anunciará? La Biblia dice, y busqué entre la tierra y yo a alguien que hiciera vallado entre ellos, y no lo encontré. Le dice a Ezequiel, no he encontrado a alguien que se pare en la brecha a defender a la humanidad. No he encontrado a alguien que se pare en medio. No he encontrado a alguien que lo haga. Pero a mí me llama la atención que Isaías dice, no busques a nadie más. Aquí estoy yo. Envíame a mí. Isaías no era un hombre perfecto. Isaías era un hombre con labios inmundos. Era un hombre que sus labios hablaban vulgaridades, maldiciones. Muy bien, si te gustó este video, dale like y ayúdame a compartir para así también poder llegar a otras personas y puedan ser también de bendición. Dios te bendiga.